Este 2026 podría ser un año con muchísima más volatilidad que los anteriores. Nada nos garantiza que este año vaya a bajar la bolsa o a subir. Como nosotros no tenemos la bolita de cristal, lo que debemos hacer es evaluar muy buenas empresas, muy buenos negocios y en eso es lo que consiste el value investing. Hoy te traigo otros sectores también junto con empresas tecnológicas que están a muy buen precio, que son muy grandes. 10 empresas que vamos a ver con un análisis fundamental muy rápido y unas estimaciones de crecimiento. Y si te gustan este tipo de videos, te agradecería que te suscribas a mi canal, que compartas el video, le des like y comentes qué otro tipo de empresas te gustaría ver en este canal que analicemos. ¿Listo? Sin más carretazo, vamos directamente a la primera, que se trata de Mercado Libre. Mercado Libre, Meli, es una empresa muy grande, líder en su sector en Latinoamérica. Mercado Libre no solo es una plataforma muy grande de comercio electrónico, con la mayoría de sus ingresos proveniendo de México, Argentina y Brasil, sino que también se ha convertido en una gran fintech. Aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros conocemos lo que es Mercado Pago, pero no conocemos o no tenemos acceso a todos los servicios que tiene Mercado Libre en otros países, como por ejemplo si lo es Argentina. ¿Por qué? Porque aquí hay una alta competencia con ya neobancos como lo son Nubank o Lulobank. Pero Mercado Libre ha estado convirtiéndose en una gran fintech, entonces es un negocio ya más diversificado. Las empresas continuamente están buscando cómo diversificarse para no depender únicamente de una fuente de ingresos. Y Mercado Libre en Latinoamérica es una de esas empresas que está haciendo eso y que es bastante grande y ha crecido mucho en los últimos años. Entonces vamos directamente con el análisis de Mercado Libre. Y Mercado Libre en este momento es una empresa que está cotizando a $2.135 en el mercado, con un fair value según la página de Smart Investor Tool, que en mi canal has visto que yo utilizo bastante. Yo te dejo el link aquí obviamente de la fuente donde estoy sacando estos datos. Ellos nos indican que su fair value podría ser de $2.118. Recuerda que es el fair value que esta plataforma que ellos le están dando acorde a dos modelos, el EPS model y el discount cash flow. Pero en ambos modelos el analista tiene que hacer ciertas proyecciones, así que puede llegar a cambiar si tú decides hacer tus propios análisis, que es lo que yo también te indicaría. Yo pago la página para que me ahorre tiempo con todo este tipo de análisis, pero yo igual entro a verificar si estoy también de acuerdo con este fair value o no. En este caso sí, estoy de acuerdo que está en un buen fair value. Tenemos que tener una capitalización bursátil de $108.000 millones, un beta de 1.42%, lo que indica que si el S&P 500 o bueno, el mercado crece 10%, Mercado Libre va a crecer un 42% más o caer un 42% más respecto a ese crecimiento. Tiene un PE ratio de 52 veces beneficios para final de 2025, porque todavía no se ha terminado el año fiscal, digamos, ya se terminó, pero no han hecho el reporte. Para cuando hagan su reporte de año 2025, se espera que su forward PE ratio crezca un poquito al PE ratio actual, pero ahorita vamos a ver en los estimados de crecimiento que para el año 2026 esperamos una fuerte caída en ese forward PE ratio, que como te he dicho en mi canal, si el forward PE ratio cae es algo muy bueno, porque podemos llegar a ver que la empresa va a traer más utilidades. Y unos earnings per share de $41, unos beneficios por acción de $41 por acción. Unos ratios financieros que además pues son bastante interesantes. Obviamente en el PE ratio comparado con los últimos 5 años, pues en los últimos 5 años fue negativo porque hubo una época en la que sus utilidades fueron totalmente malas. Si tú quieres ver un análisis súper detallado que yo hice de esta empresa Mercado Libre, te dejo aquí el link y explicando el porqué de este valor. Pero si nosotros comparamos con su sector, sí está bastante alta, pero compara, por ejemplo, como es el caso de Amazon, que es una empresa muy similar a lo que es Mercado Libre. Son empresas que traerían a unos PER bastante altos, pero bueno, su PE ratio esperaría yo siga bajando, es la idea los próximos años, pero es un PE ratio muy alto, ya vamos a ver por qué, por las estimaciones que esta tiene. Respecto a su precio versus libros, también está bastante más alta que el sector, pero mira que sí ha ido bajando mucho con respecto a la misma Mercado Libre, hasta un 45% más barata que en los últimos 5 años, igual que el precio versus ventas, 51% más barata respecto a los últimos 5 años, y un precio versus cash flow mucho más barata que Mercado Libre en los últimos 5 años y mucho más barata que el sector, estando cotizando a unas 12 veces precio cash flow contra 44 veces del sector. Entonces, bueno, son unos ratios financieros que pues no son los super hiper mega ratios financieros para entrarle de una, pero sí la empiezan a hacer una empresa muy interesante para este año 2026. Si nosotros vemos en sus estimados de crecimiento y nos paramos en el año 2025, vuelvo y te digo, año fiscal que todavía no ha terminado, se espera que terminen con $40 por acción en sus beneficios por acción. Sin embargo, para el año 2026 se espera un crecimiento del 48%, es decir, $59.54 por acción.
en sus earnings per share. Y eso haría que su forward PE ratio baje a 36.38 veces beneficios. Ya el año 2029 tendríamos un forward PE ratio muy barato de 14 veces beneficios. Ten en cuenta que obviamente esto es una estimación en caso de que el precio por acción no variara. Obviamente el precio por acción va a variar. Si el forward PE ratio tiende a bajar y tiende a bajar bastante bien, tenemos que ver obviamente el porcentaje, pues obviamente eso va a convenir a nuestras acciones. ¿Listo? Las va a hacer mucho más atractivas porque van a estar mucho más baratas. Si nosotros estimamos su precio a los próximos 5 años, con, digamos que el precio ponderado anual a los próximos 5 años, con un forward P/E ratio más o menos de unas 35 veces, con el estimado de crecimiento que se espera de esta empresa, vamos a tener un retorno de 19.04%. Nuevamente te dejo el video donde analizo cómo podemos nosotros hacer estas estimaciones. Esto es una estimación muy, muy sencilla que hice, pero lo ideal es hacer un caso negativo, pesimista, un caso base, que este podría ser nuestro caso base, y un caso optimista donde la empresa incluso supere lo que se espera. Vamos a la segunda empresa y esta es First Solar, una empresa líder en la producción de energía para los Estados Unidos. Es una empresa que tiene una capitalización bursátil de 25.000 millones de dólares. Tiene adicional a eso un beta de 1.60. Recuerda, entre el beta sea más alto, significa que es más volátil. Un PE ratio de 18.28 veces beneficios, que para este sector, porque generalmente te traigo empresas con PE ratio de 25, 30, 35, AMD, que es muy alto, pero 18.28 veces beneficios está bien para lo que es el sector, que tradea a unos PE ratios mucho más bajos, y un forward PE ratio de 16.33 veces beneficios. Tenemos además unos earnings per share de 13.02, y según la página de Smart Investor Tool, la tenemos en un precio muy muy barato en este momento, a $240, cuando su fair value según ellos debería ser $524, que nuevamente haz tus propios análisis, no te bases en que yo te traje lo que esta página dice, o yo hago un propio análisis y te digo que entonces la empresa debería estar en $1.000, ya de una vez compres. No, haz tus propios análisis, listo. Pero me parece que también es una empresa muy muy barata. Esta empresa, a diferencia de la primera que sí tengo en mi portafolio Mercado Libre, esta empresa no la tengo en mi portafolio, pero te la traigo porque suena bastante interesante. Si vamos a sus ratios financieros, vemos que es un poquito cara con respecto al sector, pero recuerda, es que estamos hablando de la empresa líder. Cuando hablamos de la empresa líder y la que más crecimiento puede llegar a tener, pues es que eso es lo que tenemos que nosotros contrastar. El value investing no solo consiste, o la idea es encontrar empresas donde tengamos los mejores ratios financieros, pero que en sus estimaciones de crecimiento sean muy muy buenas. Y cuando hablamos de los mejores ratios de financieros, es que estén baratas, ¿sí? Que sean mucho más baratas con respecto a su sector. Pero cuando vemos que están baratas, pero su estimado de crecimiento es muy malo, pues no tiene sentido comprarlas, y tiene sentido que esté barata. Tú compras algo barato de mala calidad, pero lo que queremos nosotros es comprar algo barato de excelente calidad, que por alguna razón de la vida en este momento pues esté a un gangazo, llamémoslo. Listo, entonces tenemos que su P ratio de 18.32 veces beneficios está un poquito más alto que su sector. También obviamente su precio versus libros, precio versus ventas, precio versus cash flow también lo tenemos un poco más alto que el sector, pero precio versus cash flow vemos que sí está más barato con respecto a los últimos 5 años. Y obviamente su PER, pues antes era negativo, entonces no lo podemos comparar con los últimos 5 años, pero ya que tenga un PER positivo, eso es bueno. Cuando tú ves que el PER acá es negativo y que ya tiene un PER positivo, súper bien, porque son empresas que generan utilidad. Vamos a las estimaciones de crecimiento de esta empresa. Si nos citamos en el año 2025, tenemos que va a terminar con unos earnings per share de $14.61, creciendo un 21% en este año, pero vemos que en el año 2026 va a crecer, se plantea crecer un 54%, y al año siguiente a ese un 26%, para terminar en el año 2029 con un 15%, unos crecimientos bastante, bastante, bastante fuertes, ¿listo? Entonces vamos a mirar si nosotros invirtiéramos en este momento y se cumplieran esas estimaciones de crecimiento con un forward P/E ratio de 15 veces beneficios, tendríamos un retorno de 20% año contra año, o sea, un crecimiento bastante interesante. Si nosotros vemos un consenso de qué opinan los analistas para el siguiente año, esta es una página que se llama Market Screener. Te dejo todos los links en la descripción de este video. Podemos ver que 37 analistas la han analizado, valga la redundancia, y podemos ver que en promedio, la gente, digamos que el caso promedio, nos dice que puede llegar a crecer un 18% el próximo año. Las personas que lo ven más alto, los analistas más optimistas, dicen que puede crecer un 45%, y los más pesimistas que puede bajar un 37%. O sea, hay una divergencia ahí bastante, bastante alta. Pero ¿para qué te traigo esto yo? Para que tú
te bases o puedas ver qué están hablando otros analistas a un año. Recuerda, a mí no me interesa qué pasa con las empresas a 1, a 2 o a 3 años. Yo quiero saber qué pasa con mis empresas a 5, a 10, a 15, a 20. Vuelvo y digo, es el caso de Nicolás Laverde, es la inversión a largo plazo. Te traigo la tercera empresa y esta empresa me encanta a mí porque además es que utilizo sus servicios y es Nubank. Bueno, no se llama Nubank, de hecho se llama Nu Holdings. Acá tuve un error, se llama Nu Holdings, pero como tal su producto es Nubank. Y Nu Holdings en este momento está a un precio de $17.27 en el mercado y por earnings per share se esperaría, según la página de Smart Investor Tool, que esté a $34.77, es decir, casi al doble de lo que está en este momento. Es una empresa que le tengo mucho cariño porque fue la primera empresa, la primera acción a la que yo entré y como te digo, yo tengo sus productos, tengo sus cajitas, tengo también CDTs aquí en Colombia con ellos para, digamos que ahorro a renta fija en mi fondo de emergencia y pues es bastante, bastante buena. Ha venido a ser muy disruptiva pues con tanto banco tradicional que nosotros teníamos acá. Vemos que tiene una capitalización bursátil de 84.000 millones de dólares, un beta de 1.08, es decir, no es tan volátil como las otras dos que te traje anteriormente, un PE ratio de 33.40 veces beneficios que vamos a ver que para su sector es un poco alto, pero vuelvo y digo, es una empresa que está teniendo unos crecimientos muy, muy altos. Lo bueno es que su forward PE ratio baja a 29.60 veces beneficios para el siguiente año y unos earnings per share de $0.51. Si nosotros vamos a sus ratios de valoración, vamos a ver que su PE ratio, lo que te digo, el sector está 20 veces beneficios. Esta empresa está 67% por encima. Vas a ver que en SoFi, no te la traigo el día de hoy, pero si tú analizas SoFi, que es una empresa muy similar a lo que es Nubank, va a ser muy parecido. Ahora, Nubank es una empresa líder en Latinoamérica. Nubank es una empresa muy grande, muy, muy buena en Latinoamérica. Además, viniendo como una fintech disruptiva, a tratar de cambiar un poquito ese modelo. Por lo menos aquí en Colombia yo lo he podido ver, he podido, como te digo, sacar provecho de sus servicios. Vemos, sin embargo, que los últimos 5 años, de hecho, como yo la compré en el año 2023, a ese año 2023 fue el primer año que empezó a generar utilidades, generó una pequeña utilidad sobre el tercer trimestre. De ahí en adelante siempre ha venido creciendo, entonces es una empresa que ha venido ya teniendo utilidades durante los últimos 2 años. Si ya comparamos la empresa con respecto a sus otros ratios financieros, la vemos muy barata con respecto a la misma empresa, porque vemos que su precio libros de venta estaría a 8 veces beneficios cuando la empresa estaba a 26, es decir, un 70% por debajo de ese valor. Precio versus ventas estaría 6 veces. Vemos que el sector igual está a 2.45, entonces me gustaría que los ratios financieros de esta empresa mejoren un poquito con respecto a su sector, pero vuelvo y te digo, porque tiene un crecimiento, una estimación de crecimiento muy, muy bárbara a los próximos 5 años. Tendremos que ver en 5 años qué va a pasar con los siguientes, porque pues de nada sirve que crezca 5 años y después se estanque, que pues generalmente no es lo que pasa, ¿listo? Si vemos sus estimaciones de crecimiento, nos paramos en el año 2025, vemos que sus utilidades van a estar creciendo a un ritmo de este año en el que estamos 2026, 46%, 31% el año que viene, 26% en el año 2028 y 21% en el año 29. Y si vemos su forward PE ratio, se esperaría 2029 que esté a 9 veces beneficios. Creo que es una empresa que le tengo además mucho cariño. La primera vez que la compré a $4.5 en el año 2023. Cometí algunos errores después porque la vendí. Bueno, en algún video te hablaré de ese tipo de errores que espero tú evites. Yo por eso no hago trading. Ni siquiera yo me metí en ese momento a hacer análisis técnico ni nada por el estilo. Pero muchas personas caemos en eso. Cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo, bueno, listo. Cuando tú ya estudiaste todo el tema. Pero aquí digamos que yo empecé a vender acciones de Nubank cuando recién habían subido nada más un 70% porque venía de otro tipo de negocios donde pues un 70% era muchísimo. Me asusté y vendí, listo, pero creo que nunca venderé mis acciones de Nubank, espero yo, obviamente en algún momento lo haré, pero espero tenerlas muchos, muchos años más y poder adquirir más. Si nosotros miramos cómo puede llegar a crecer Nubank los próximos 5 años, con un PE ratio de 25 veces beneficios, que creo que está bastante bien, de hecho hubiera podido coger un poquito menos, pero bueno, 25 no está para nada mal, vamos a ver un retorno de 21.51% en los próximos 5 años. Vuelvo y digo, recuerda, este es el caso base, tendrías que tú hacer los otros casos. Vamos a ver lo que dicen los analistas. Primero que la analizaron 18 personas, en un año la ven a $19.21 las personas, digamos que el caso promedio, $22 el caso optimista, creciendo un 26%, y los más pesimistas la ven a $14, estando menos 19%.
Déjame en los comentarios tú qué opinas de esta acción, si te gusta, si no, a mí me parece que es muy buena, te la traigo para este año 2026, no solo para este año, vuelvo y te digo, yo te traigo acciones buenas para el año 2026, pero que tú tengas en la mira y obviamente recuerda que tú le hagas tu propio análisis y luego tomes tus propias decisiones. Vamos con la cuarta y esta es Airbnb. ¿Quién no conoce Airbnb? Airbnb es uno de los modelos más conocidos en los últimos años, ha tenido ciertos problemas regulatorios en algunos países por el tema de los hoteles y demás. Sin embargo, pues ha venido cambiando mucho la manera en que nosotros generalmente viajamos. Nos ha facilitado mucho la manera y como negocio obviamente es bárbaro. La tenemos a 140, casi $140 en este momento. Un fair value un poquito por encima de lo que está, pero con respecto a su modelo de discount cash flow, pero con respecto a sus earnings per share, tampoco es que esté tan bajita. Sin embargo, a mí me gusta mucho más el modelo de los earnings per share porque suelo invertir más en empresas que ya están generando buenas utilidades. ¿Listo? Pero vuelvo y te digo, esto simplemente para que tú lo tengas como referencia y no te bases en esto para invertir. Tienes que hacer el análisis. Una capitalización bursátil de 86.000 millones de dólares, un beta de 1.10, un PE ratio de 32 veces beneficios. Se espera que el forward PE ratio al 2025 suba un poquito más, pero vamos a ver qué se espera al año 2026, que a lo largo es lo que nos va a importar en este video. Y unos earnings per share, unos beneficios por acción de 4.22 veces beneficios. Si vemos sus ratios de valoración, vemos que está barata con respecto a la misma empresa los últimos 5 años en sus precios versus libros, sus precios versus ventas, su precio versus cash flow. Digamos, tampoco no se puede comparar porque tenía un cash flow negativo, pero si tenemos en cuenta que tenía un cash flow negativo y tenía unos earnings per share negativos, o sea, no estaba generando utilidad, pues está barata con respecto a ella misma los últimos 5 años. Con respecto a su sector, sí está más costosa, excepto a su precio versus cash flow. Pero vuelvo y te digo, ahí es donde tú tienes que analizar el caso del año pasado, cuando nos pasan ese tipo de cosas, como una de las empresas que te traigo más adelante, pero el año pasado nos pasó con Google. Barata con respecto a todo, baratísima. Y Google, no estábamos hablando de cualquier empresa. ¿Qué pasó después de que hice ese video en mayo? Te lo dejo por acá. Por si quieres ver cuál era mi análisis en ese momento, mayo del 2025, estaban $150 más o menos. Hoy en día están $320. Una delicia cuando podemos conseguir ese tipo de oportunidades. No siempre se puede. Entonces, por eso hay que también ver, obviamente, cuál es el valor adicional, el valor agregado, el valor competitivo que te trae la empresa. Toca invertir en empresas competitivas y Airbnb, pues dentro de su sector es una líder. ¿Listo? Estimaciones de crecimiento de Airbnb, podemos ver que en el año 2025 se espera que sus ingresos crezcan en el orden de 9% a 10%. Es un crecimiento, no está tan mal, pero sus earnings per share sí vemos que se espera que crezcan un 17%. Es decir, se espera que tengan más utilidad que los ingresos, reduciendo costos, porque la empresa cada vez sea más óptima. Y su forward PE ratio al año 2029 sería más o menos de la mitad a lo que estaría en este momento. Vamos a ver si invirtiéramos en esta empresa los próximos 5 años con un forward PE ratio de 30, que en este momento es de 32, es muy parecido a lo que está y a lo que ha estado los últimos años Airbnb. Vamos a ver un retorno de 11.59%. Vámonos ahora con uno de los negocios que más me gusta y que más utilizo. Nike. Amo estas zapatillas. Nike es una empresa gigante, no creo que necesite presentación. Nike es Nike. La gente habla de que le ha robado cuota de mercado a Lululemon, que le ha robado cuota de mercado Hoka y otro tipo de empresas. Es Nike. Nike es Nike. Nike cometió un gran error en la pandemia y es que empezó a cerrar algunas, no tiendas, porque ellos, digamos, sus tiendas oficiales las tienen, pero la distribución que le daba, digamos que más que todo de zapatillas, running, que es como su negocio más grande, pero pues obviamente todo el tema de la ropa deportiva, dejó de distribuirlo en ciertas tiendas muy grandes en Estados Unidos en la pandemia. Eso hizo que maximizara sus ganancias, porque claramente al hacer ese tipo de contratos, pues obviamente les tiene que dar una parte a ellos. Y en la pandemia, pues la gente no salía. Obviamente eso hizo que Nike subiera muchísimo después de la pandemia. O digamos que en la época pandemia. Pero en la pospandemia, más bien, hablándolo como es claro, no se movieron. No sé qué pasó, creyeron que iban a seguir vendiendo mucho por su página online, por sus tiendas físicas, y pues no, no fue así, efectivamente. Entonces sí ha visto una reducción en sus ventas. Pero Nike es una de las 50 mejores marcas que existe, junto con Coca-Cola, junto con Google. Si quieren, hasta incluyanla dentro de las 20 mejores. Tráiganme marcas más conocidas que Nike.
No se invierte solo por marca, pero por eso te traigo este negocio y te dejo este video completo que hice hace 2 semanas sobre la empresa Nike para que tú veas lo que yo pienso. Pero aquí te traigo rápidamente el por qué considero que es una muy buena empresa para el año 2026. Nike tiene un precio de mercado en este momento de 65 dólares, de casi 66 dólares. Nos muestra un fair value en la página de Smart Investor Tool de 53 dólares por acción. Tiene una capitalización bursátil de casi 100.000 millones de dólares, un beta de 1.28, un PE ratio de 38 veces beneficios, que me parece un poco alto, aunque Nike siempre ha tradeado a unos PE ratios, a unas valoraciones altas, y un forward PE ratio de 27 veces beneficios, pues ahí digamos que está lo interesante. Adicional a eso, tenemos un dividendo de 1.61 dólares por acción, que es un 2.44% respecto a la acción. Por eso creo que es muy interesante la empresa. Tiene unos ratios de valoración ahorita un poquito altos, con respecto a su sector y con respecto a los promedios de los últimos 5 años, que es muy parecido, está por encima un 26%. Ahora bien, pues Nike es la más grande, llamémoslo, de esta industria, es la líder de esta industria. Sin embargo, bueno, ahorita sí está un poquito cara, llamémosla. Lo que pasa es que, como te digo, cometieron el error y están en una reestructuración de, bueno, están otra vez haciendo como ciertas alianzas con ciertas tiendas, ciertos stores para poder, digamos que, volver a tener las ventas y la utilidad que Nike fácilmente tenía. ¿Listo? Tenemos que su precio respecto a libros también está alto, pero miren, respecto al sector, respecto a la empresa en sí, a Nike en sí en los últimos 5 años, está barata. Precio ventas respecto a la misma Nike también está barata. Y respecto al cash flow, con respecto a Nike, sí está un poquito más cara, está en 31 veces precio flujo de caja, pero respecto a su sector sí está un poco más barata. ¿Listo? Tenemos que ver que Nike, miren, ha subido su dividend yield de 1.41% a 2.44% en los últimos 5 años, lo cual si es una empresa, si tú quieres dividendos, si quieres una empresa que en este momento y a largo plazo puede llegar a crecer a un buen ritmo de recuperarse, pues aquí te traigo Nike. ¿Qué es lo que no me gusta obviamente tanto de Nike? Que el net profit margin, o sea, el margen de utilidad, el margen de ganancia respecto a esas ventas, sí ha bajado bastante. Nike los últimos 10 años estaba casi en 11%, ahorita está en 5.43, eso demuestra que ha decrecido un poco, pero vuelvo y digo, vemos las estimaciones de crecimiento que asomamos y vamos a ver que es muy posible que se recupere. ¿Listo? Si vemos esas estimaciones, vamos a ver que sus earnings per share en este año 2026, que acá te quiero aclarar y por eso nuevamente te dejo este video para que lo veas. Nike no tiene el mismo, digamos que el mismo año fiscal que las otras empresas. Las empresas pueden elegir su año fiscal. El año fiscal de Nike, año 2026, termina en junio, este junio del año 2026. Generalmente el año fiscal de la mayoría de empresas 2026 terminaría hasta diciembre. Entonces, significa que hasta este junio del 2026 se prevé que la empresa, digamos que tenga una caída y que a partir de ese junio de 2026 a junio del 2027 la empiece con una recuperación, creciendo un 47% en sus utilidades, 20% para el siguiente año, 55% para el año 2029. Entonces es un crecimiento interesante. Obviamente se relacionan sus earnings per share, sus beneficios por acción. Si nosotros analizamos cuál podría ser su crecimiento anual ponderado, con un forward P ratio de 30 veces, que si ves en los últimos 5 años, es el que, pues, al que ha tradeado Nike, y el sector también está a 30 veces, entonces creo que este caso es mucho más sencillo. Tendríamos un retorno de la acción de 13.91%, incluyendo los dividendos de 16.35%. Es una de las acciones que más me gusta, es una marca que me encanta, es una acción a la que le estaba invirtiendo fuertemente desde el 2024 y me he tenido que aguantar algunas críticas, porque sí ha caído obviamente desde los 100 dólares casi a los 60. Bueno, ahorita ya está un poquito recuperada, pero llegó a tocar los 50 dólares, obviamente son caídas fuertes, pero ahí es donde tú mides el calibre tuyo como inversor. A mí me pueden caer duro, pues a mí no me importa. ¿Por qué? Porque mi inversión es a largo plazo. A mí alguien me puede juzgar y decir, no, pero es que este año Lululemon tal cosa o este año esta otra empresa creció 40%, súper bien, háganlo sostenidamente y creen una empresa del calibre de Nike. Es mi opinión, vuelvo y digo, tú fórmate la tuya y haz tus propios análisis. Vamos a la sexta acción y esta es Pepsi. Y Pepsi es otra empresa que ya nos da un muy buen dividendo. También te dejo un video aquí extendido, el análisis completo que le hice a Pepsi. Pepsi está casi en los 140 dólares en este momento que hago el video. Su fair value en 228 dólares, especialmente por su gran flujo de caja, porque por earnings per share está un poquito más baja. Y tenemos que tiene una capitalización bursátil casi de 200.000 millones de dólares. Un beta de 0.42, o sea, no es una acción muy volátil. Un PE ratio de 26 veces beneficios y un forward PE ratio de 22. Pero vamos a ver cómo a través de los años ese
forward P/E ratio se va a poner cada vez más interesante. Y unos dividendos del 4%. Los dividendos de Pepsi también son muy interesantes. Tanto Nike como Pepsi, te traigo acciones que si las quieres a un buen precio, especialmente esta Pepsi, para mí Pepsi en este momento es una joyita, para mí, Nicolás, analízala. ¿Listo? Te lo dejo ahí. Vemos los ratios financieros, vemos que Pepsi está barata con respecto a los últimos 5 años de la empresa, de sus earnings, de su P/E ratio, perdóname, de su precio versus libros, de su precio versus ventas, de su precio versus cash flow. Y lo que sí ha bajado un poco, igual que en el caso de Nike, porque vuelvo y te digo, este tipo de cosas se relacionan. Cuando cuando bajan los ratios financieros, pero vemos que el net profit margin, la utilidad, la generación de dinero a las empresas, como el caso de Google, vuelvo y te lo menciono, no bajan, ahí métela con toda, analiza antes de, porque Nicolás lo dijo en un video, fulanito, Pepito lo dijo en un video, no, pero cuando tú haces tu análisis y ves eso, uff, ahí fue. Eso es complejo encontrar ese tipo de empresas, pero existen. Yo te traigo igual buenas, muy buenas empresas. Ha bajado un poco su margen, digamos que de utilidad, pero se provee una recuperación bastante, bastante buena. Y Pepsi, además, no solo porque la gente cree que Pepsi es la Pepsi, ¿sí? Siempre es como el dilema entre Coca-Cola y Pepsi, ¿cuál es mejor? Pero es que Pepsi tiene una industria en el tema de los snacks y una diversificación que Coca-Cola no tiene. Coca-Cola sigue siendo una empresa ligeramente más grande a nivel de capitalización bursátil, pero su negocio son las bebidas gaseosas, mientras que Pepsi tiene una muy buena diversificación en temas de snacks y otro tipo de temas que yo consumo bastante, que en este video, vuelvo y te digo, te dejé. Vamos con sus estimaciones de crecimiento y vemos cómo en el 2026 se prevé que Pepsi crezca un 27% en sus utilidades por acción, en sus beneficios por acción. Bastante, bastante alto para una empresa que, mira, crece entre el 7, 5, 2, bueno, hay años donde crece bastante para lo que es la empresa, para una empresa que pues son empresas que no le podemos pedir el crecimiento de una tecnológica. Por eso hoy te traje de diferentes sectores para que tú veas, no todo es tecnología y más cuando tenemos una posible burbuja tecnológica que se habla, para mí no, para mí en algunos sectores, algunas empresas específicas, Palantir, Tesla, exageradamente sobrevaloradas, pero pues yo aquí te traigo empresas que considero que están a buen precio, pero en una burbuja todo el mercado va a caer. Donde la burbuja realmente exista y estalle y tengamos una caída, cuando el mercado cae. Pero no es lo mismo una empresa tecnológica que esté a unos ratios de valoración muy altos, con unas expectativas de crecimiento muy altas, que caiga un 40, 50, 60% como en el año 2022, a una Pepsi que te puede caer 10, 12% para tu o incluso puede que no caiga. Para tu portafolio obviamente va a ser algo muy, muy bueno y que te da dividendos. Vamos a ver su crecimiento en los próximos 5 años con un P/E ratio de 26 veces beneficios, que es lo que ha estado en los últimos 5 años. Tendríamos un retorno de 11.26% sobre la acción, pero incluyendo los dividendos de un 15.27%. Vamos con la séptima acción y acá ya nos metemos en las grandes ligas hablando de tecnología y esta es Microsoft. Y Microsoft, otra empresa que no necesita presentación, que desde hace muchísimos años tú usas sus servicios, los servicios de Windows, tiene todo el tema de gaming con Xbox y Activision. Adicional a eso, su alianza con OpenAI y todo lo que está haciendo con Copilot. Es una empresa que a nivel empresarial además es de las que más soluciones rápidas genera. Es una empresa además que tiene un tiene un poder y ha tenido un poder muy, muy grande para rápidamente adaptarse. Es una de las 7 magníficas, es decir, de las 7 empresas más grandes que tenemos en los Estados Unidos y una capitalización de 3.56 billones de dólares o trillions en Estados Unidos, un beta de 1.07, o sea, tampoco es una empresa tan volátil, tiene un P/E ratio de 33 veces beneficios, casi 34, y se prevé un 25 veces beneficios para el año que viene, 25.70. Vemos además que ya un dividendo de 0.71, 3.40 dólares por acción, y según la página de Smart Investor Tool está un poquito sobrevalorada, pero un poquito para el crecimiento que se espera, siendo mucho más fuerte en sus earnings per share. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo son los ratios financieros de esta empresa y vemos que respecto a la misma empresa está muy barata. De hecho, respecto al sector, su precio versus beneficios, su P/E ratio, está 33, casi 34 veces. Bueno, está casi exactamente igual que los últimos 5 años, muy estable la empresa, pero respecto a su sector está más barata. Pero ya respecto al precio versus libros, sí está un 20% más barata que los últimos 5 años. Precio versus ventas también está muy similar. Y precio versus cash flow también está ligeramente más barata que los últimos 5 años. ¿Listo? Solo precio versus ventas está más alta que el sector. Ahora mira lo que te digo acá. El margen, el profit margin de Microsoft es de 35.71% respecto
A los últimos 5 años, muy parecido también, pero mira estos márgenes de crecimiento tan altos que vemos en las empresas de tecnología. Por eso es que están siempre a unos PER más alto. Ahora vamos a las estimaciones de crecimiento de Microsoft y vemos cómo para la empresa tan grande que es Microsoft, se espera que en el año 2030 esté un forward PE ratio de 15 veces beneficios, con un crecimiento este año 2026 de 15%, 18 para el año que viene, 18 para el 2028, 21 para el año 2029 y 18 para el año 2020, perdón, al año 2030. O sea, un muy buen crecimiento sostenido. Y eso es bastante importante. El free cash flow, si podemos ver, el año pasado bajó bastante. Estas empresas han estado invirtiendo bastante en temas de inteligencia artificial, pero ya vemos cómo este año crece un poquito, se recupera y como para el año 2027 ya esta empresa espera crecer un 13% en su free cash flow y un 34% en el año 2028. Entonces, pues también es muy positivo porque recuerda que con el free cash flow estas empresas a la larga pueden pagar deuda, pueden invertir más en su crecimiento, recomprar de acciones para que nosotros, cada una de nuestras acciones suba más y ser mucho más atractivos como empresa. ¿Listo? Si vemos su crecimiento ponderado en los próximos 5 años, digamos que las estimaciones, vemos que tiene un PE ratio de, bueno, haciendo el análisis con un PE ratio de 30 veces beneficios, vemos que su crecimiento podría estar alrededor de los 14,70% y 15,40% con el dividendo. Tengamos en cuenta que el dividendo puede llegar a crecer. Es posible que crezca. Aquí simplemente le están sumando este 0,71% de dividendo, pero puede que llegue a crecer. Obviamente, si crece el dividendo, pues también veamos que las estimaciones, eso es muy importante, que las estimaciones de crecimiento no se vean afectadas, que la utilidad que la empresa está generando no se vea afectada, porque de eso viene el cash flow. Listo, vamos entonces a la octava acción, que es Taiwan Semiconductors. Y esta empresa te la traigo por el monopolio que representa. Taiwan Semiconductors es una de las empresas por las cuales Nvidia, AMD, Apple y todas estas empresas que quieren crear microchips pasan, porque el 90% de microchips los vende Taiwan Semiconductors. De hecho, hay un conflicto geopolítico histórico entre China y Taiwán, y bueno, al que siempre los Estados Unidos se quiere meter, pero pues no salgo a defender tampoco China, porque quieren, bueno, según ellos quieren invadir desde hace mucho a Taiwán, y yo creo que la razón principal es esta, el gran poder que tiene esta empresa. ¿Listo? Vemos que tiene una capitalización de 1,69 billones de dólares, trillions en Estados Unidos, y un P/E ratio de 27 veces beneficios. ¿Listo? Da un dividendo de 1,12%. Si vemos sus ratios financieros, está costosa con respecto a ella misma los últimos 5 años, pero como te digo, es un monopolio. Y es un monopolio que además, para el sector en el que está, un P/E ratio de 27 veces beneficios no es para nada costoso, para nada. Estamos en un sector donde aquí está la gran mayoría de plata y donde podría llegar a estar un poquito cierta burbuja. ¿Pero por qué te la traigo? Porque por esta empresa pasan todas, todas tienen que pasar. Además, se está hablando de que van a empezar a construir unos microchips de 2 nanomilímetros que va a mejorar muchísimo, muchísimo el tema de la inteligencia artificial y va además poder hacer que esta empresa cobre más por sus chips. ¿Y qué pasa? Vuelvo y te digo, el 90% de la gente le tiene que comprar. O sea, incluso Nvidia ya tiene competidores junto con AMD, es uno de ellos, y ya empiezan a aparecer otros personajes en el escenario. Apple igual, por ejemplo, es quien hace sus propios microchips. Pero en este caso es distinto. O sea, no hay tantas empresas. 90% pasa por Taiwan Semiconductors. Vemos cómo su utilidad planea crecer en el año 2026 en un 20%, año 2027 un 21% y año 2028 un 7%. Ya empieza a caer un poquito. Vamos a ver qué pasa con Taiwan Semiconductors. Te la traigo para que la analices, tú misma la analices y bueno, ver qué puede llegar a pasar con ella. Te traigo la novena acción. Esta es una de mis favoritas, que la tengo en mi broker y es Amazon. Amazon es una de las empresas que más me gusta por lo diversificado que está, incluso para mí más que Microsoft. Para mí mucho más que Microsoft, porque Microsoft es sector tecnológico. Pero es que Amazon son varios sectores. Aquí nuevamente te dejo un video completo que le hice de análisis a Amazon la semana anterior y siento que Amazon todavía tiene muchísima tela por cortar y unas estimaciones de crecimiento muy, muy buenas. Tiene una capitalización bursátil de 2,65 billones de dólares, un beta de 1,38, un P/E ratio de 34 veces beneficios, 34,58. Vemos que está un poquito por encima de su fair value según la página de Smart Investor Tool, pero pues no es mucho. Vamos a ver que las estimaciones de crecimiento para mí lo valen, ¿listo? Si vemos sus ratios financieros, pasa algo muy similar que con Mercado Libre. En los últimos 5 años estaba este tipo de empresas bajo un montón, bajo tanto que pues obviamente su promedio de los últimos 5 años es negativo. Sin embargo, respecto al sector, está
sí, un poquito por arriba, 13% por arriba, pero pues es que esta es la líder. Pero si vemos el precio versus libros, versus ventas, versus cash flow y y el net income, vamos a ver cosas muy interesantes. El precio versus libros. El precio versus libros, nos podemos dar cuenta que está por debajo de los últimos 5 años de lo que está Amazon. Por encima del sector, sí. Precio versus ventas también está, bueno, ligeramente por encima, en este caso sí, pero es que lo que vende Amazon es increíble. Versus cash flow está muy por debajo de su sector y está por debajo de los últimos 5 años. Y esto es lo que más me gusta, el net profit margin, o sea, el margen de utilidad que le está quedando a Amazon. Los últimos 5 años era del 5,34 y uno se preguntará, ¿por qué Microsoft sí le quedaba tanto? Lo que pasa es que Amazon, su negocio más grande es el e-commerce y este tipo de negocios consume, consume muchísimo. Las ventas que hace Amazon son increíbles. Para el negocio en el que está, el haber crecido al doble y lo que se prevé crecer, pues es bastante, bastante bueno. Vemos sus estimaciones de crecimiento. Al año 2026 se prevé que crezca un 11%, pero miremos al año 2027, se prevé que crezca un 21%, al 2028 un 21% también y al 2029 un 19%, terminando con un forward PE ratio de 17 veces beneficios, casi 18 al año 2019. Si vemos, si digamos, hacemos también cómo podría ser su crecimiento ponderado en los próximos 5 años, con un PE ratio de 30 veces beneficios, muy parecido al que ahorita está 34, que baje un poco, 30 veces para una empresa como Amazon, perfecto, tenemos un retorno de 11%. Y vamos ahora con la décima empresa y la última de este video y es AMD, Advanced Micro Devices. AMD también te dejé en el video pasado un análisis extenso sobre esta empresa. AMD tiene una capitalización bursátil de 337.000 millones de dólares. Es de las que tiene un beta más alto, es mucho más volátil, tiene un P/E ratio altísimo, 102. Es una de las cosas que no me gusta tanto para el tipo de inversor que soy yo. Sin embargo, esto tiene su justificación en las estimaciones de crecimiento que vamos a ver. Entonces, si tú eres una persona que es más conservadora o más perfil moderado, pues este tipo de empresas de pronto no te va a ser tan atractivos porque vas a tener que aguantarte de pronto una volatilidad un poco más alta. Pero si tienes 20, 25, 30, 35, hasta 40 años, bueno, y no solo depende de la edad, depende de otro tipo de cosas, pues Amazon, AMD, perdóname, es una de las empresas que veo con un crecimiento muy, muy, muy grande para los próximos años. ¿Listo? Vemos que está en este momento a $207, ha estado bajando las últimas semanas, tiene un fair value de $193 según la página de Smart Investor Tool. Y si vemos sus ratios financieros, vemos que los últimos 5 años estaba a 115 veces beneficios. O sea, estaba ligeramente más baja, un 11%, pero está mucho más alta con respecto a su sector. Sus ratios de valoración no son una maravilla en este momento que uno diga, uff, divina, pero vamos a ver por qué te la traigo y por qué creo que AMD es de las lindas, porque es que, como te dije en el video, vuelvo y te indico para que te lo veas todo, es una de las empresas que le puede hacer la guerra comercial en el buen sentido, la competencia de Nvidia. Los últimos 3 años, especialmente 2023, 2024 y algo del 2025, Nvidia caminó solita. No tuvo ni que correr. Ya AMD le está tocando a la puerta y le está diciendo, hey, veo, como por ejemplo alianzas que tuvo con OpenAI, con ChatGPT. Entonces, siento que va a ser además muy bueno para el mercado que entren en competencia esta empresa, otras empresas. Vamos a ver Intel qué va a hacer, porque esto va a hacer que los costos también, digamos que bajen. Nvidia en este momento podría cobrar lo que le dé la gana, mientras que con más competencia en el mercado, ya Nvidia no puede cobrar lo que quiera. Y las otras empresas asimismo no van a estar gastando en inteligencia artificial un montón solo porque Nvidia le dio la gana, por así decirlo, de poner precios súper costosos. ¿Listo? Vemos sus earnings per share que para el año 2025 se planea un crecimiento, o sea, el año fiscal que va a terminar ahorita, de 147% respecto al 2024. O sea, su P/E ratio debería terminar al año fiscal en 83 veces beneficios. Pero ya vemos cómo al año 2029 el forward P/E ratio cae a 13 veces beneficios. Y como te he explicado, para que eso ocurra es porque su utilidad se va a disparar. Esperamos al 2026 76% de crecimiento, 75 2027, 49 2028 y 35 2029. Ahí es donde yo te digo, porque uno puede decir, pero es que se espera un crecimiento muy grande y donde las cosas salgan mal. Bueno, tú tienes que evaluar obviamente acorde a tu perfil inversor, acorde a tu edad, acorde a tu estrategia. El crecimiento ponderado de los próximos 5 años con un PER de 40 veces, ten en cuenta que ahorita está tradeando a 100. 40 para la empresa que es bastante buena, de hecho es un PER muy similar al que tradea Nvidia en este momento. Tenemos un retorno de 24%, casi 25%. Entonces, pues es una empresa muy, muy importante. Y viene el bonus track, porque te había hablado de 10 acciones, pero te traigo 2 acciones más. Así que el video debería llamarse es 12 acciones. Pero pues grabé esto después de que hice el video. Y esta es Adobe.
Y Adobe es una empresa que para mí no es la mejor, no es la que más va a crecer, es una empresa que le han dado mucho palo, es una empresa que en este momento el mercado no quiere mucho, pero para mí es dinero fácil, porque le estamos exigiendo un crecimiento muy bajito para presentarte a Adobe, dueño de PDF, dueño de Photoshop, todo este tema de edición de videos con Illustrator. Es una empresa muy, muy grande en este sector, diría yo líder, tiene un precio de $329 en este momento, su fair value sería $405, o sea, está muy barata con respecto. Una capitalización bursátil de 137.000 millones de dólares, un beta de 1.53, un P/E ratio de 19 veces beneficios y un forward P/E ratio de 15 veces beneficios. Muy barata con respecto a sus últimos 5 años. Entonces, si vemos sus ratios financieros, vemos que Super está a 19 veces beneficios cuando sus últimos 5 años estuvo a 41 veces beneficios. Muy barata con respecto a ella misma y al sector. Precio versus libros está parecida a lo que está ahorita con respecto a Adobe. Está un poquito más costosa respecto al sector, pero ya precio versus ventas, cash flow, está mucho mejor. Y miremos además que el net profit margin, o sea, el margen de utilidad que le está quedando es del 30%, en los últimos 5 años es del 28%. O sea, yo siento que a Adobe le están dando muy duro, le están dando mucho palo. El tiempo nos dirá. Por eso hay que diversificar, por eso te traigo varias acciones, por eso no pongas todos los huevitos en la misma canasta. ¿Te gustó Adobe acá y invertiste el 100% porque yo te lo dije? Error número uno de la vida. Tienes que diversificar, pero creo que le están dando muy duro a Adobe. Veamos sus estimaciones de crecimiento del año 2026. Se espera que sus earnings per share crezcan un 9%, 13% al 2027, 2028 11% y 15% al 2029. Vemos que no son cosas exageradas, empresa, obviamente miremos un crecimiento mucho más lento, pero miremos que su forward P/E ratio para el año 2030 sería de 11 veces beneficios para una empresa que estuvo históricamente a 40 veces beneficios. Bueno, si hacemos un cálculo, digamos que ponderado los próximos 5 años, a un P ratio de 25 veces beneficios, a un PER de 25 veces beneficio, que creería que está bastante bien, tendríamos un retorno de 17%. Si le bajamos a 20, que es más o menos lo que está ahorita, sería más o menos un 11, 12%. Para mí es dinero fácil. Para mí es dinero fácil. Pero pues bueno, vuelvo y te digo, haz tus propios análisis. Y la última empresa que te tengo es la única empresa que, si bien cotiza en los Estados Unidos, también no es una empresa estadounidense. Bueno, Taiwan Semiconductors tampoco lo era, pero esta es JD.com. Y JD.com es un e-commerce, digamos que la competencia también de AliExpress, bueno, es competencia de AliExpress, en China especialmente, y es una empresa que también está a unos ratios de valoración muy, muy baratos, muy, muy baratos. $30 por acción, casi $31 por acción. Vemos que una capitalización bursátil de 43.000, casi 44.000 millones de dólares. Vemos un P/E ratio de 10.13 y tiene unos earnings per share de 21. Aquí no son dólares, sino son yuanes. Eso es yuan chino, más o menos como unos $3, por ahí, por así decirlo. Además nos da dividendos, tiene un muy buen dividendo de 3.36. Si vemos sus ratios de valoración, está barata respecto a la industria en todo, en el PER, en el precio versus libros, en el precio versus ventas, en el precio versus cash flow. Si vemos sus estimaciones de crecimiento, se espera que sus earnings per share crezcan un 35% en el año 2026, un 46% en el año 2027 y bueno, ya regule, digamos, para el año 2028. Significa que este año terminó muy, muy económica. Si hacemos nuevamente el ejercicio de la proyección a 5 años con un PER de 18 veces, en este momento está un PER de 10 veces, muy barata. A un PER de 18 veces teniendo en cuenta por ejemplo, el PER de Amazon, pero 18 veces beneficios no me parecería nada loco. Tendríamos un retorno de 17.05 efectivo anual, incluyendo el dividendo un 20. ¿Qué hay que tener en cuenta? Digamos que el tema de esta guerra comercial, esta guerra fría que lleva ya un buen tiempo entre Estados Unidos y China, no sé, ahí digamos que hace que ciertas empresas chinas desde hace mucho tiempo no sean tan atractivas, sean baratas. Si viene un ciclo de emergentes, JD.com para el cielo. El año pasado empezó un poquito como ese ciclo, no es que hayamos empezado el ciclo de emergentes, pero sí hubo una buena subida de las acciones chinas, pero es que miremos China los últimos 5 o 10 años. O sea, vimos fue una gran recuperación, pero de una caída brutal. Entonces,
Por eso yo la dejaría ahí, como que hay factores extra que pueden hacer que este PER de pronto no sea 18 veces, que para la gente no esté tan atractiva. Te la traigo para que tú la evalúes, tú la mires, y eso también es estar diversificado en otros mercados. Hay otras muy buenas empresas, como lo es el caso de BYD, caso de Alibaba. Hay otras empresas en otras industrias, además, en otros países que cotizan en bolsa de Estados Unidos y que yo te invito a mirar. Hasta aquí este video, amigos. Traje 12 acciones muy buenas que creo que están a muy buenos precios. No es una recomendación de inversión, no es un consejo de inversión. Haz tus propios análisis, acorde también a la temporalidad que tú vas a invertir. Si tú dices, estoy invirtiendo a 10, 15, 20, 30 años, empresas divinas. Yo soy inversor a largo plazo y si este video te gustó y estas acciones te gustaron, te agradecería si te suscribes a mi canal, si me das un like, si me comentas qué otras acciones te gustarían. Este año vamos a estar mucho más fuertes en YouTube. Vamos a intentar crecer hasta los 10.000 suscriptores. Te dejo en la descripción mi enlace a TikTok, a Instagram, que también las utilizo bastante, pero en mi canal de YouTube es a lo que yo más le dedico. Estaré compartiendo además meramente por YouTube publicaciones de qué voy comprando cuando vaya comprando para que te suscribas. Hasta aquí este video. Los quiere su amigo Nico Investing. Besitos, besitos, chao, chao.